Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de fisioterapia. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de ejercicios para aliviar el dolor del cuadrado lumbar. No os lo perdáis. ¿Qué es el cuadrado lumbar? El cuadrado lumbar es un músculo al cual le denominan el burlador de las lumbalgias. Muchas veces da falsas lumbalgias que nos genera la misma sintomatología que ese dolor lumbar. Y no está relacionada con una lumbalgia clásica, sino que está relacionada con este músculo, el cuadrado lumbar. Es un músculo bastante pequeñito que se inserta y se origina desde la 12ª costilla por detrás, por posterior, hasta la espina ilíaca posterior-superior. Este tipo de dolor muchas veces está relacionado al toser, está relacionado cuando vamos al baño, está relacionado con un dolor en la franja lumbar y muchas veces notamos esa tensión y molestia. ¿Por qué? Pues porque, como bien digo, es un burlador de las lumbalgias y como todo burlador lo que intenta es engañar. ¿Cuál es su función? Su función principal es extensión de columna, extiende la columna y también inclina, ¿vale? Inclina contralateral, es decir, homolateral, de aquí, ¿vale? Y aquí, extiende y inclina. Por lo tanto, cualquier tipo de sintomatología que nosotros tengamos a la extensión o a la inclinación, el cuadrado lumbar también puede estar relacionado. Para ello, os voy a enseñar una serie de ejercicios muy sencillos y muy fáciles que podéis hacer en casa. Lo único que vais a necesitar va a ser una esterilla, no es indispensable, pero sí es verdad que muchos de vosotros me comentáis que no podéis poneros de rodillas. Pues para ello vamos a poner una esterilla o una colchoneta en la cual os podáis sentir más cómodos. Y después, aunque no sea necesario, también es conveniente, y muchos de vosotros ya lo tenéis, un fitball, un balón, ¿vale? Para realizar ciertos tipos de combinaciones de ejercicios. El primero de todos ellos, nos vamos a ir directamente a la esterilla y me voy a colocar boca arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer boca arriba? Bueno, boca arriba voy a llevar lo que son mis rodillas directamente al pecho, ¿vale? Llevo mis rodillas al pecho, las rodillas están totalmente relajadas y yo hago lo que es la fuerza, ¿vale? Con mis manos hacia atrás, aquí, muy bien. Esto lo que va a hacer, ¿vale? Es empezar a relajar lo que es mi cuadrado lumbar, ya que elevo lo que es el glúteo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer aquí? Pues bueno, la postura la voy a mantener durante 1 minuto y lo puedo repetir entre 3 y 4 veces. Mantengo 1 minuto, lo que puedo hacer es ir contando mediante la respiración, porque la respiración es de suma importancia en este tipo de ejercicios. Entonces, cada inspiración e expiración va a ser 1 segundo y la cuento 60 veces. Una vez que haya llegado a 60, ya habré mantenido mi minuto. ¿Y qué voy a hacer? Descanso otro minuto y vuelvo a realizar otras 3 repeticiones más. Perfecto. Si me decís, bueno, Samuel, este ejercicio, yo que soy deportista o soy un poco más activo, la verdad es que tampoco lo siento mucho o no me hace nada. Pues para ello, si llegáis y podéis hacerlo, nos vamos a colocar en esta posición, en cuclillas, ¿vale? Y desde aquí me puedo apoyar también en la pared para no caerme y lo que voy a hacer es mi tronco le voy a inclinar hacia adelante. Inclino mi tronco hacia adelante y ahí mantengo también 1 minuto, si soy capaz. Si no, no hay ningún problema. La posición tiene que ser cómoda y mi tronco se tiene que inclinar hacia adelante. Ahí, ¿vale? 30 segundos, 45, 1 minuto, dependiendo de la condición de cada uno de vosotros. ¿Cuántas veces? Lo mismo, entre 3 y 4, lo ideal sería 1 minuto, si no podéis, reducimos el tiempo, no hay ningún problema, ¿vale? Lo importante es hacer los ejercicios cómodos. El segundo ejercicio que vamos a realizar es el bird dog o perro de caza que denominan. Me voy a colocar en cuadrupedia, es decir, en 4 apoyos, en esta posición, ¿vale? Piernas bien abiertas a la altura de los hombros. Hombros alineados. Mirada
al frente, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? La pierna derecha se estira, pero no quiero, ¿vale?, que os pongáis aquí, en una flexión dorsal, es decir, con el pie mirando hacia mí, sino que quiero que empuje hacia la pared. Y lo que tengo que intentar es hacer una elongación, ¿vale?, como si quisiese tocar la pared. Entonces, vengo aquí, quiero tocar la pared, y una vez que estoy aquí, la mano contraria. Tiene que intentar tocar la punta de los dedos la pared. Aquí, mantengo unos 5 o 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cambio. Muy bien, ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cambio. Esto me va a permitir elongar mi cuadrado lumbar y sobre todo trabajar las cadenas cruzadas. ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Muy sencillo. A mí me gusta este ejercicio a realizarlo entre 4 series de 10-12 repeticiones por cada una de las piernas, ¿vale? 4 series por 10-12 repeticiones. Es un ejercicio que muchas veces le suelo mandar y ya le he explicado aquí, y muchos de vosotros me diréis, bueno, Samuel, este ejercicio ya me aburre, o es que me sale, o es que es muy sencillo. No pasa nada. Para aquellos que tengáis una mejor condición, o aquellos que, por ejemplo, este ejercicio ya no sintáis lo que es ese tipo de trabajo, lo vamos a realizar tumbados. Y vais a ver cómo aquí hay una activación mucho mayor y es más complejo. Para ello vamos a apoyar lo que es la frente en nuestra esterilla, ¿vale? Y desde esta posición venimos aquí y aquí. Aquí vais a notar mucha más tensión, ¿vale? Mantenemos 2-3 segundos y cambiamos. Mantenemos 2-3 segundos y cambiamos. Mantenemos 2-3 segundos y cambiamos. Perfecto. Pues lo mismo que el anterior, ¿vale? Entre 4, 10, 12 repeticiones y 1 minuto de descanso entre series. Son ejercicios que no requieren mucha fuerza, pero sí es verdad que requieren un gran control motor y conciencia. Y muy importante la respiración, ¿vale? Acordaros de la respiración. Una tercera variante para este ejercicio, pues bueno, para todos aquellos que tal vez pues no seáis capaces de tumbaros, ¿vale?, y os cueste un poco más, lo podemos hacer delante de un fútbol, ¿vale? Agarramos un fútbol, bien, algo que nos dé mucha estabilidad, esto es muy sencillo, y desde esta posición, pues mantenemos ahí, ¿vale? 1, 2, 3, ¿vale? Si vemos que nos caemos o que no somos capaces, no pasa nada, podemos apoyar una mano. Apoyamos una mano y una vez que tengamos estabilidad, la podemos quitar, ¿vale? Cambiamos, apoyamos la mano, estamos aquí, ¿vale? Y podemos ir variando con la estabilidad, ¿vale? Ahí, ahí. Perfecto. Este ejercicio a mí me gusta también para jugar un poquitín con él, ¿vale? Es decir, algo más recreativo. ¿Cuántas veces lo podemos intentar? Pues bueno, a mí me gusta que siempre que cuanto más lo realicemos, mayor huella neurológica, mejor nos va a salir. Es un ejercicio que le podemos realizar al final de todos los ejercicios. Y lo hacemos entre unas 12, 13, 14 veces. ¿Cuántas series? 3 o 4, ¿vale? Algo sencillo. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, ¿vale?, es una serie de ejercicios que vamos a intentar realizar una elongación axial, es decir, hacia arriba. Nos vamos a colocar, muy importante, las manos en la frente, ¿vale? Desde aquí vamos a pegar los pies y lo que vamos a intentar realizar es una elongación, como si quisiese mi cabeza ir hacia la pared, y una vez que tengo esa elongación, elevo un poco y bajo. Elevo un poco la columna, ¿vale? Elevo un poco, ahí, y bajo. Otra vez. Elevo, muy bien, y bajo. Esto lo vamos a realizar 4 por 5, es decir, 4 series de 5 repeticiones. ¿Por qué? Porque es un ejercicio mucho más intenso,
¿vale? Me requiere más intensidad. Por lo tanto, vamos a hacer 4 series de 5 repeticiones y un descanso de 1 minuto entre cada una de ellas. Si nosotros vemos que a medida que vamos trabajando, vamos mejorando y vamos adaptándonos a esa intensidad, podemos subir repeticiones, no hay ningún problema. ¿Qué variante podríamos tener para todos aquellos que les resulta pues bastante intenso? Cogemos otra vez el fitball, me voy a colocar encima y desde aquí, ¿vale? Me doy una buena estabilidad y lo que hago es extender. Y relajo. Para esa buena estabilidad, lo importante es que yo tenga una buena apertura de las piernas. Si yo reduzco esa apertura, es decir, la base de sustentación, pues bueno, va a ser un poco más complejo, ¿vale? Por lo tanto, en un primer momento, aquí y aquí, ¿vale? Manos aquí o manos en el pecho y extiendo. Extiendo un poco, 1, 2, 3, 4 y relajo. Otra vez. 1, 2, 3 y 4 y relajo. Y última. 1, 2, 3 y 4 y relajo. Lo mismo que la anterior, 5 por 5, 5 series de 5 repeticiones. 1 minuto de descanso. Y ya para terminar, vamos a hacer 2 estiramientos muy sencillos, entendiendo cómo funciona el cuadrado lumbar y cómo podríamos extenderlo. Nosotros podemos hacerlo de rodillas o de pie. ¿Qué hemos dicho que hacía el cuadrado lumbar? Hacía extensión e inclinación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario. Si yo quiero estirar el cuadrado lumbar izquierdo, lo que voy a hacer es, primero, una inclinación hacia la derecha y después una ligera flexión, es decir, hacia adelante. Inclino, esto es sencillo, y luego flexión. Y aquí mantengo unos segundos y relajo. Lado contrario. Inclino y flexión. Perfecto. Un ejercicio muy sencillo que podéis hacer al final, ¿vale? Como combinación. Hay a mucha gente que le alivia, si os alivia, pues bienvenido sea. ¿Cuántas veces? Bueno, podéis realizarlo unas 10, 12, 15 veces por cada lado y después lo combinamos con este otro ejercicio. Otro ejercicio que nos vamos a colocar boca arriba. Vamos a abrir los brazos, vamos a cruzar la pierna y ahí la vamos a mantener, ¿vale? Durante 3, 4, 5 segundos. Nos va a permitir una elongación de todo el cuadrado lumbar de la pierna que estamos pasando por delante. En este caso el derecho. Si cambio al lado contrario, pues el lado izquierdo. Cruzo y ahí mantengo. Alguna vez en este tipo de estiramiento vais a notar, ¿vale?, un chasquido, ¿vale?, o un crujido. Es normal, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Incluso vais a notar cierta liberación momentánea. No duradera, pero momentánea, ¿vale? Aquí. Vale, también lo repetimos 13, 14, 15 veces con cada cuadrado lumbar. ¿Queréis mejorar a este burlador de las lumbalgias que muchas veces nos da esa sintomatología? Hacer estos ejercicios. Si os han gustado, levantar la manita. Si tenéis cualquier duda, escribir los comentarios y, por supuesto, compartir. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.